El 31 de diciembre del 2024 será una fecha que jamás podré borrar de mi memoria. Yo soy Dulce, tengo 71 años, y esa noche mi propio hijo me destrozó el corazón con palabras que aún me queman por dentro. Si estás viendo esto, por favor suscríbete y cuéntame de dónde eres, porque necesito que sepas que lo que viví puede pasarle a cualquier madre que haya dado todo por sus hijos. Esa noche, cuando todos celebraban y yo había preparado la cena navideña más hermosa, me acerqué a Miguel con una sonrisa tímida y le pregunté algo que ahora me avergüenza haber dicho. ¿Y dónde está mi regalo? Miguel se rió con una crueldad que nunca había visto en sus ojos y me dijo esas palabras que me persiguen cada noche: Papá Noel no trae regalos para personas ingratas. Yo solo asentí, tragué mis lágrimas y me fui a mi cuarto. Pero lo que pasó después fue aún peor. 3 horas más tarde, Miguel me llamó desesperado, llorando como un niño, suplicándome: Mamá, necesitamos $2 millones para salvar la casa. Y ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí para siempre. Le respondí con la misma frialdad que él me había mostrado: pídeselo a Papá Noel. Pero para que entiendas cómo llegué a ese momento de quiebre total, tengo que contarte mi historia desde el principio. Tengo que contarte sobre Pedro, mi querido esposo que murió cuando Miguel tenía apenas 12 años. Pedro era electricista, trabajaba día y noche para darnos una vida digna. Recuerdo sus manos callosas acariciando mi rostro después de largas jornadas de trabajo. Dulce, me decía, este niño va a ser nuestro orgullo. Qué equivocado estaba mi pobre Pedro. Cuando él murió en ese accidente terrible en la construcción, yo quedé sola con un niño que de la noche a la mañana se volvió mi único motivo para vivir. Vendí todo lo que tenía de valor, trabajé limpiando casas, planchando ropa ajena, vendiendo comida en la esquina. Mis manos se volvieron ásperas, mi espalda se dobló de tanto cargar peso, pero cada sacrificio valía la pena si Miguel podía tener una vida mejor. Le pagué los mejores colegios que pude costear, le compré ropa de marca cuando yo usaba la misma falda gastada durante años. Cuando tenía hambre, yo le daba mi comida y le decía que ya había comido. Miguel creció convirtiéndose en un hombre guapo, inteligente, exitoso en los negocios. Yo me sentía tan orgullosa cuando la gente me decía: «¿Qué hijo tan maravilloso tienes, Dulce?». Entonces apareció Karen en su vida. Una mujer hermosa, elegante, con vestidos rojos que costaban más que mi salario de 6 meses. Desde el primer día que la conocí, supe que esa mujer no me quería cerca de su hombre. Karen tenía una forma muy sutil de hacerme sentir pequeña. «Dulce, ¿no crees que ya es hora de que Miguel y yo tengamos nuestra intimidad?», me decía con una sonrisa falsa mientras acariciaba el brazo de mi hijo. Y Miguel, mi Miguel que antes me defendía de todo y de todos, comenzó a cambiar. Comenzó a verme como Karen me veía, como un estorbo. Las cenas familiares se volvieron tensas. Yo cocinaba durante horas sus platos favoritos, y él apenas los probaba. «Mamá, Karen prefiere comida más sofisticada», me decía sin mirarme a los ojos. Poco a poco me fui convirtiendo en una extraña en mi propia casa. La casa que Pedro y yo compramos con tanto esfuerzo, donde criamos a nuestro hijo con amor infinito. Karen redecoraba todo constantemente. «Esta casa necesita un toque más moderno, ¿no crees, Miguel?». Y cada cambio borraba un poco más los recuerdos de Pedro, los recuerdos de nuestra familia feliz. Yo me refugié en mi pequeño cuarto, el único espacio que Karen no había tocado todavía. Ahí guardaba las fotos de Pedro, las cartas que me escribía cuando éramos novios, los dibujos que Miguel me hacía cuando era pequeño y me decía que yo era la mamá más bonita del mundo. Pero esa noche del 31 de diciembre, todo cambió para siempre. Esa noche del 31 de diciembre comenzó como todas las fechas especiales en los últimos años. Yo trabajando sola en la cocina mientras Miguel y Karen se arreglaban para la celebración. Desde las 6 de la mañana estuve preparando todo. El pavo relleno que a Miguel le encantaba desde pequeño, el puré de papas con mantequilla que Pedro decía que era el mejor del mundo, y esa tarta de chocolate que yo había perfeccionado durante 30 años. Mis articulaciones me dolían terriblemente. A los 71 años, estar de pie durante tantas horas se había vuelto una tortura, pero yo quería que esa noche fuera perfecta. Quería recuperar aunque fuera por unas horas a mi hijo, al Miguel que me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del universo. Karen bajó las escaleras usando un vestido dorado que brillaba como el sol. Se veía radiante, perfecta, como una reina descendiendo a saludar a sus súbditos. Me miró de arriba abajo, fijándose en mi vestido amarillo viejo,
el único decente que me quedaba. Dulce, ¿no tienes algo más apropiado para la ocasión?, me preguntó con esa sonrisa condescendiente que ya conocía tan bien. Miguel apareció detrás de ella, impecable en su traje negro. Ni siquiera me saludó. Se dirigió directamente a Karen y le susurró algo al oído que la hizo reír. Mamá, me dijo sin mirarme, Karen y yo estaremos en el salón principal con nuestros invitados. Tú puedes quedarte en la cocina si quieres. Mis invitados. Como si yo fuera la empleada doméstica en mi propia casa. Durante toda la noche los escuché reír, brindar, celebrar. Yo me quedé en la cocina, sirviéndoles la comida que había preparado con tanto amor, recogiendo los platos sucios, limpiando cada desastre que hacían. Cuando dieron las 12, cuando todos se abrazaron y se desearon feliz año nuevo, yo estaba sola lavando copas en el fregadero. Lágrimas cayeron sobre el agua jabonosa mientras escuchaba sus voces alegres en la distancia. Fue entonces cuando decidí acercarme. Era mi hijo, era mi casa, era mi derecho estar ahí con ellos en ese momento especial. Cuando entré al salón, las conversaciones se detuvieron. Karen me miró como si hubiera aparecido un fantasma inoportuno. Los invitados, personas que no conocía, me observaron con curiosidad. Miguel, dije con voz temblorosa, ¿y dónde está mi regalo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel intercambió una mirada con Karen antes de soltar esa risa cruel que aún me da pesadillas. Papá Noel no trae regalos para personas ingratas, me dijo mientras todos sus amigos se reían también. Karen añadió como una daga final, Dulce, creo que ya es muy tarde para ti. No deberías estar durmiendo. Me fui a mi cuarto sintiéndome como una niña regañada. Me senté en mi cama pequeña, abrazando la foto de Pedro, y lloré como no lloraba desde el día de su funeral. Pedro, le susurré a su fotografía, nuestro hijo se perdió. No sé dónde quedó el niño que tanto amábamos. Pero a las 3 de la madrugada, mi teléfono sonó. Era Miguel, y su voz ya no tenía nada de esa arrogancia de unas horas antes. Estaba llorando, casi gritando de desesperación. Mamá, por favor, ayúdame. Necesitamos $2 millones urgentemente o perderemos todo. Por primera vez en años, mi hijo me necesitaba. Pero algo había cambiado dentro de mí esa noche. Algo se había roto para siempre. Pídeselo a Papá Noel. Le respondí y colgué el teléfono. Los siguientes días fueron una pesadilla. Miguel llegaba a casa cada vez más desesperado, más agresivo. Karen ya no usaba vestidos elegantes. Andaba en pijama, con ojeras profundas, gritándole a Miguel que tenía que conseguir el dinero como fuera. «Es tu madre», le gritaba Karen. «Ella tiene que tener algo guardado. Todas las viejas guardan dinero debajo del colchón». Miguel comenzó a revisar mis cosas, buscando dinero que yo no tenía. Abrió cada cajón, cada armario, desesperado por encontrar una fortuna que solo existía en su imaginación. «Mamá, sé que papá te dejó algo», me decía con ojos inyectados en sangre. Él siempre hablaba de que tenía planes, de que nos dejaría bien asegurados. Pero yo no sabía nada. Pedro había muerto tan repentinamente que nunca tuvimos tiempo de hablar sobre herencias o seguros de vida. Solo me quedaron deudas y la responsabilidad de criar a Miguel sola. Una noche, mientras Karen y Miguel discutían en el salón, escuché claramente de qué se trataba todo este desastre. Le dije que era una inversión segura, gritaba Miguel. Luis me aseguró que en 6 meses tendríamos el triple del dinero. Karen le respondía histérica, «Eres un idiota. Le diste $2 millones a un estafador. Y ahora los prestamistas quieren su dinero o nos quitarán la casa». Ahí entendí todo. Mi hijo había sido víctima de una estafa piramidal. Había hipotecado nuestra casa, la casa que Pedro compró con el sudor de su frente, para invertir en una promesa falsa de riqueza fácil. Y ahora esperaban que yo, una anciana de 71 años que vivía con una pensión miserable, lo salvara. Pero lo peor aún estaba por venir. 3 días después del Año Nuevo, Miguel y Karen bajaron las escaleras con maletas en las manos. «Mamá», me dijo Miguel sin poder mirarme a los ojos, «Karen y yo nos vamos a quedar unos días en casa de su hermana». «¿Y yo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Tú ya eres grande, mamá. Es hora de que seas independiente». Karen sonrió con malicia desde atrás. «Dulce,
Ya es hora de que dejes de ser una carga para Miguel. Él tiene su propia vida que vivir. Y se fueron. Me dejaron sola en esa casa fría, sin dinero, sin nadie. Mi propio hijo me había abandonado en mi momento de mayor vulnerabilidad. Esa noche, sentada en la cocina donde había preparado miles de comidas para Miguel, donde había curado sus heridas cuando era niño, donde había llorado la muerte de Pedro, me di cuenta de que mi vida como la conocía había terminado. Pero lo que no sabía era que esa aparente tragedia sería el comienzo de la mayor revelación de mi vida. Los días que siguieron a la partida de Miguel y Karen fueron los más oscuros de mi vida. Me quedé completamente sola en esa casa enorme que de repente se sentía como un mausoleo lleno de recuerdos dolorosos. El refrigerador estaba casi vacío. Miguel se había llevado todo lo que pudo antes de irse, dejándome apenas con algunos restos de comida y la humillación de saber que mi propio hijo me consideraba un estorbo. Durante las primeras noches no pude dormir. Cada ruido me sobresaltaba, cada sombra me recordaba lo vulnerable que estaba. A los 71 años, después de una vida dedicada completamente a mi familia, me encontraba absolutamente sola. Traté de llamar a Miguel varias veces, pero su teléfono siempre estaba ocupado o simplemente no respondía. Cuando finalmente logré contactarlo, su voz era fría como el hielo. Mamá, ya te dije que Karen y yo necesitamos nuestro espacio. Tú tienes que aprender a valerte por ti misma. Pero Miguel, le supliqué, soy tu madre. No tengo a dónde ir. Busca un hogar para ancianos o algo así. Yo no puedo estar cargando contigo toda la vida. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico que hubiera podido recibir. El niño que había cuidado cuando tenía fiebre, al que había consolado después de cada pesadilla, al que había defendido de todos los problemas del mundo, ahora me trataba como basura. Una semana después de que se fueron, apareció un hombre en mi puerta. Era alto. Vestía un traje gris y tenía una carpeta llena de documentos. ¿Señora Dulce?, me preguntó con voz profesional. Sí, soy yo. Soy el señor García, represento a los acreedores de su hijo Miguel. Vengo a notificarle que esta propiedad será embargada en 30 días si no se salda la deuda de $2 millones. El mundo se me vino encima. No solo había perdido a mi hijo, sino que también perdería la casa donde había construido toda mi vida con Pedro. Pero señor, le dije con voz quebrada, esta es mi casa. Yo no firmé ningún documento. Lo siento, señora. Su hijo hipotecó la propiedad usando documentos que lo acreditan como propietario único. Usted tiene 30 días para desalojar. Cuando el hombre se fue, me derrumbé en el suelo de la sala. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Pedro, mi querido Pedro, había trabajado tanto para comprar esta casa, y ahora Miguel la había perdido en una apuesta estúpida. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Con los pocos ahorros que tenía, busqué un cuarto pequeño en una pensión del barrio más humilde de la ciudad. El lugar era deprimente. Las paredes estaban manchadas de humedad, el baño lo compartía con otros inquilinos, y el colchón era tan viejo que me dolía la espalda cada mañana. Pero era lo único que podía pagar. La dueña de la pensión era una mujer gorda llamada Naira que me miraba con desprecio cada vez que me cruzaba en los pasillos. Espero que pague puntual, me decía, porque aquí no doy caridad a nadie. Mi rutina se volvió mecánica y triste. Me levantaba, desayunaba un pan con té, salía a buscar trabajo que nadie quería darle a una mujer de 71 años, regresaba por las tardes agotada y sin esperanzas. Las noches eran lo peor. Acostada en esa cama incómoda, escuchando los gritos de los otros inquilinos a través de las paredes delgadas, me preguntaba cómo había llegado a este punto de mi vida. Una tarde, mientras caminaba por el centro buscando cualquier trabajo que pudiera hacer, vi a Miguel y Karen saliendo de un restaurante elegante. Ella llevaba un vestido violeta nuevo y él lucía relajado, feliz, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Me escondí detrás de un poste para que no me vieran. Los observé reír, besarse, actuar como una pareja perfecta mientras yo luchaba todos los días para conseguir dinero para un pedazo de pan. Karen llevaba una cartera de cuero que costaba más que mi alquiler de 3 meses. Miguel tenía un reloj nuevo en la muñeca que brillaba al sol. Claramente habían encontrado dinero en algún lugar, pero no era para salvar la casa familiar ni para ayudar a su madre. Esa noche llamé a Miguel una vez más. Necesitaba saber si al menos se acordaba de que yo existía. ¿Qué quieres, mamá?, me respondió con fastidio.
Miguel, soy tu madre. He estado viviendo en una pensión horrible. No tengo trabajo, apenas tengo para comer. Por favor, ayúdame. Mamá, ya te dije que tienes que ser independiente. Karen y yo tenemos nuestros propios gastos. Pero los vi hoy en el restaurante. Tienen dinero para gastar en lujos, pero no para ayudar a tu madre. Eso no es tu problema, me gritó. Deja de espiarme y busca la manera de resolver tu vida. Y colgó el teléfono. Me quedé ahí sentada en mi cuarto miserable, sosteniendo el teléfono y sintiendo que mi corazón se partía en 1000 pedazos. Mi propio hijo prefería gastar dinero en caprichos para su esposa que ayudar a la mujer que le había dado la vida. 2 semanas después, mi situación empeoró aún más. Naira me aumentó el alquiler sin previo aviso. Los precios han subido, me dijo con indiferencia. O pagas o te vas. Yo no tenía de dónde sacar el dinero extra. Había gastado mis últimos ahorros en medicinas para la artritis que me tenía postrada algunos días. Una noche, mientras organizaba mis pocas pertenencias pensando que tendría que buscar un lugar aún más barato, encontré una caja vieja que había traído de la casa. Era una caja de zapatos donde guardaba cartas y documentos importantes. Comencé a revisar los papeles nostálgicamente. Cartas de amor de Pedro, certificados de nacimiento, facturas viejas de la casa. Pero al fondo de la caja, envuelto en un plástico amarillo, encontré un sobre que nunca había visto antes. El sobre tenía mi nombre escrito con la letra de Pedro. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Lo abrí con manos temblorosas y encontré una carta que cambiaría todo. Mi querida Dulce, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Sé que siempre te preocupaste porque no teníamos mucho dinero guardado, pero quiero que sepas que sí lo tenemos. Durante años he estado invirtiendo en secreto para asegurar tu futuro y el de Miguel. No podía creer lo que estaba leyendo. Pedro continuaba. En el Banco Central, cuenta número 847.629, hay $200.000 que he estado ahorrando. Pero eso no es todo. También compré acciones de la compañía eléctrica donde trabajé, y según mis cálculos, ahora deben valer mucho más. La carta terminaba con instrucciones específicas sobre cómo acceder al dinero y una dirección de un abogado llamado Francisco Mendoza que tenía todos los documentos legales. Me quedé paralizada durante varios minutos. No podía procesar que Pedro hubiera guardado este secreto durante tanto tiempo. No podía creer que después de todos estos meses de sufrimiento, de humillación, de sentirme abandonada, había una salida. Pero más que el dinero, lo que me emocionó fue darme cuenta de que Pedro siempre había pensado en mí, siempre había querido protegerme, incluso después de su muerte. Con manos temblorosas, guardé la carta en mi cartera. Al día siguiente iría a buscar a ese abogado Francisco Mendoza. Mi vida estaba a punto de cambiar completamente, pero Miguel aún no tenía idea de lo que se le venía encima. Esa noche pude dormir por primera vez en semanas. Soñé con Pedro, y en mi sueño él me abrazaba y me decía, ya no tienes que sufrir más, mi amor. Es hora de que te respeten como te mereces. Lo que no sabía era que la revelación de Pedro sería solo el comienzo de una cadena de descubrimientos que terminarían destruyendo a Miguel y Karen para siempre. A las 8 de la mañana del día siguiente, ya estaba parada frente al edificio donde trabajaba el abogado Francisco Mendoza. Había pasado toda la noche despierta, releyendo la carta de Pedro una y otra vez, asegurándome de que no estaba soñando. El edificio era imponente, con ventanas de cristal que reflejaban el sol matutino. Mis manos sudaban mientras sostenía la carta arrugada. Después de tantos meses de humillación, me costaba creer que podría haber una salida a mi pesadilla. La recepcionista, una mujer joven con cabello rizado, me miró con curiosidad cuando le expliqué que necesitaba ver al señor Mendoza por un asunto relacionado con Pedro Ramírez. Un momento, por favor, me dijo mientras marcaba un número. Señor Mendoza, hay una señora aquí que dice tener una carta de Pedro Ramírez. Escuché una voz sorprendida del otro lado de la línea. La recepcionista me miró con ojos grandes. Dice que puede recibirla inmediatamente. Oficina 205, segundo piso. Francisco Mendoza era un hombre de unos 50 años, canoso, con anteojos que le daban un aire distinguido. Cuando entré a su oficina, se levantó inmediatamente de su escritorio. «¿Usted es Dulce, la esposa de Pedro?», me preguntó con una sonrisa cálida. «Sí, señor».
Encontré esta carta entre sus cosas, le dije entregándole el sobre. Francisco leyó la carta cuidadosamente y luego me miró con una mezcla de alivio y preocupación. Señora Dulce, he estado esperando que usted apareciera durante casi 15 años. Su esposo me dejó instrucciones muy específicas de que solo podía entregarle esta información a usted personalmente. Me senté en la silla frente a su escritorio, sintiendo que las piernas me temblaban. Pedro era un hombre muy previsor, continuó Francisco. No solo ahorró dinero, sino que hizo inversiones muy inteligentes. Las acciones de la compañía eléctrica se dividieron varias veces y su valor se multiplicó exponencialmente. Francisco abrió un archivo grueso con el nombre de Pedro en la portada. Señora Dulce, usted no es solo dueña de $200,000. Entre las cuentas de ahorro, las inversiones en acciones y los bonos del gobierno que Pedro compró, su patrimonio actual es de aproximadamente $3 millones. Sentí que el mundo se detenía. $3 millones. Mientras yo había estado viviendo en esa pensión horrible, comiendo pan seco y rogándole a mi hijo por ayuda, tenía una fortuna esperándome. Pero eso no es todo, continuó Francisco. Pedro también pagó completamente la casa donde ustedes vivían. Tengo aquí las escrituras originales que demuestran que la propiedad está a nombre de usted, no de su hijo. Pero Miguel hipotecó la casa, le dije confundida. Francisco frunció el ceño. Eso es imposible, señora. Solo el propietario legal puede hipotecar una propiedad. Si su hijo hizo eso, cometió un fraude muy serio. En ese momento entendí la magnitud de lo que había pasado. Miguel no solo me había abandonado y humillado, sino que había falsificado documentos para robar mi casa. Necesitamos actuar rápidamente, me dijo Francisco. Vamos a ir al banco inmediatamente para activar sus cuentas, y después presentaremos una denuncia por fraude contra su hijo. No sé si quiero denunciar a Miguel, le dije dudando. Al fin y al cabo, es mi hijo. Francisco me miró con seriedad. Señora Dulce, su hijo la dejó viviendo en la miseria mientras tenía acceso a dinero que no era suyo. Utilizó documentos falsos para hipotecar su casa. Esto no es solo una traición familiar, es un delito grave. Salimos de la oficina y nos dirigimos al banco. Durante el camino, Francisco me explicaba todos los detalles legales, pero yo apenas podía concentrarme. Mi mente estaba llena de imágenes de Miguel y Karen gastando dinero en restaurantes caros mientras yo luchaba por pagar un cuarto miserable. En el banco, después de verificar mi identidad con varios documentos, la gerente me mostró los estados de cuenta que no había visto en 15 años. Era real. Todo era completamente real. ¿Qué quiere hacer con el dinero, señora?, me preguntó la gerente. Por ahora, déjelo donde está, le respondí. Necesito tiempo para procesar todo esto. Cuando salimos del banco, Francisco me dio su tarjeta personal. Señora Dulce, creo que es hora de que recupere lo que es suyo. Su casa, su dignidad, su vida. Está lista para enfrentar a su hijo. Esa tarde regresé a mi cuarto en la pensión, pero todo había cambiado. Ya no era una anciana abandonada rogando por compasión. Era una mujer con recursos, con poder, con la capacidad de cambiar mi situación completamente. Pero antes de hacer cualquier movimiento, necesitaba un plan. Miguel y Karen habían jugado conmigo como si fuera una tonta indefensa. Era hora de demostrarles que se habían equivocado terriblemente. Esa noche, por primera vez en meses, no llamé a Miguel suplicando ayuda. En lugar de eso, me quedé despierta planeando mi siguiente movimiento. Al día siguiente, Francisco me llamó con noticias aún más impactantes. Señora Dulce, he estado investigando la situación de su casa y encontré algo muy interesante. Los prestamistas a los que Miguel les debe dinero no existen. Toda la historia de la deuda de $2 millones parece ser una mentira. ¿Qué quiere decir?, pregunté confundida. Creo que su hijo y su nuera están tratando de estafarla. Probablemente inventaron toda la historia de la deuda para que usted les diera dinero que pensaban que tenía escondido. La traición era aún peor de lo que había imaginado. Miguel no solo me había abandonado, sino que había tratado de robarme usando una mentira elaborada. ¿Pero por qué me dejaron vivir en esa pensión si querían mi dinero?, pregunté. Probablemente pensaron que el sufrimiento la haría más dispuesta a ayudarlos. Es una táctica de manipulación psicológica muy común.
Sentí una rabia que nunca había experimentado antes. No era solo dolor por la traición de mi hijo, sino una furia ardiente hacia las personas que habían calculado fríamente mi sufrimiento. Esa tarde decidí dar el primer paso de mi venganza. Llamé a Miguel, pero esta vez no iba a suplicar. «Hola, Miguel», le dije con voz calmada. «Mamá, ¿cómo estás?». Su voz sonaba falsa, como si estuviera representando el papel de hijo preocupado. «Estoy bien. De hecho, estoy mejor que nunca». Qué bueno escuchar eso. Miguel, quería hacerte una pregunta sobre la casa». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «¿Qué quieres saber?». «Quería saber exactamente qué documentos usaste para hipotecarla». «Mamá, ¿por qué preguntas eso? Ya te expliqué que…». «Solo contesta mi pregunta, Miguel». Su voz se puso nerviosa. Usé los documentos que papá me dejó». «Interesante, porque acabo de descubrir que papá nunca te dejó ningún documento de la casa». El silencio que siguió me confirmó todo lo que necesitaba saber. «Mamá, yo puedo explicarte». «No necesitas explicar nada, Miguel. Nos vemos pronto». Y colgué el teléfono. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi último día en esa pensión horrible, sonreí por primera vez en meses. Miguel y Karen no tenían idea de la tormenta que se les venía encima. Pedro había encontrado una manera de protegerme incluso después de muerto. Y ahora era mi turno de proteger su memoria y recuperar todo lo que me habían quitado. La guerra acababa de comenzar, pero esta vez yo tenía todas las armas. Los siguientes días fueron los más intensos de mi vida. Junto con Francisco, desarrollamos una estrategia que no solo me devolvería lo que era mío, sino que expondría cada mentira que Miguel y Karen habían construido. Francisco contrató a un investigador privado llamado Luis para que siguiera a Miguel y Karen durante una semana. Los resultados fueron aún más devastadores de lo que habíamos imaginado. «Señora Dulce», me dijo Francisco mientras revisaba el reporte, «su hijo y su nuera han estado viviendo una vida de lujos extremos. Restaurantes de 5 estrellas, hoteles caros, compras en boutiques exclusivas. Gastaron más de $50,000 en el último mes». Luis, el investigador, me mostró fotografías que me partieron el corazón. Miguel y Karen en un spa de lujo, ella usando un vestido plateado que costaba más que mi pensión de todo un año. Miguel con un traje nuevo, sonriendo mientras brindaba con champán. «¿De dónde sacaron tanto dinero?», pregunté. «Ahí viene lo más interesante», continuó Francisco. «Karen viene de una familia muy rica. Su padre es dueño de varias empresas, y ella tiene acceso a una cuenta con varios cientos de miles de dólares. Entonces, nunca necesitaron mi ayuda. Nunca. Todo fue una actuación elaborada para conseguir acceso a lo que pensaban que usted tenía guardado». La crueldad de la situación me golpeó como un martillo. Mientras yo había pasado noches sin dormir preocupándome por los problemas financieros de Miguel, él había estado viviendo como un millonario usando el dinero de su suegro. «Pero eso no es todo», añadió Luis. «También descubrí que han estado diciéndole a sus amigos que usted murió». «¿Qué?». Aparentemente les daba vergüenza explicar por qué habían echado a una anciana de su propia casa. Entonces inventaron que usted había fallecido de cáncer hace 6 meses. La noticia me dejó sin aliento. No solo me habían abandonado físicamente, sino que me habían borrado completamente de su existencia. Para todos los efectos, Dulce ya no existía en la vida de Miguel. Esa revelación encendió una llama de determinación en mi pecho que no sabía que tenía. Era hora de recordarles que yo estaba muy viva. Francisco y yo fuimos directamente a la estación de policía. Presentamos la denuncia formal por fraude inmobiliario contra Miguel, con todas las pruebas de que había falsificado documentos para hipotecar mi casa. El detective a cargo del caso, un hombre mayor llamado Mario, revisó todos nuestros documentos con cuidado. «Señora, este es un caso muy claro de fraude documentario. Su hijo podría enfrentar entre 5 y 10 años de prisión por esto». «¿Qué necesitamos hacer?», preguntó Francisco. «Vamos a emitir una orden de arresto. ¿Sabe dónde podemos encontrarlo?». Les di la dirección del hotel donde Miguel y Karen se estaban hospedando, según el reporte del investigador. Después de la denuncia, Francisco me llevó a un banco diferente donde abrimos una nueva cuenta a mi nombre.
Transferimos $1.000.000 para uso inmediato y dejamos el resto en inversiones que me generarían ingresos mensuales por el resto de mi vida. Señora Dulce, me dijo el gerente del banco, con este capital usted podría vivir cómodamente sin trabajar nunca más. Sus ingresos pasivos serían de aproximadamente $15.000 al mes. $15.000 al mes. Mientras Miguel me había dejado sobrevivir con menos de $300. Esa tarde decidí dar el siguiente paso de mi plan. Alquilé una suite en el hotel más exclusivo de la ciudad, el mismo donde Miguel y Karen habían estado hospedándose. Compré ropa nueva, me arreglé el cabello en el salón del hotel, y por primera vez en meses me sentí como la mujer digna que Pedro había amado. El vestido que elegí era de color coral, elegante pero apropiado para mi edad. Los zapatos eran cómodos pero sofisticados. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer transformada. Ya no era la anciana frágil suplicando por compasión. Era Dulce, la viuda de Pedro, la mujer que había criado a un hijo con amor infinito, y que ahora reclamaba su lugar en el mundo. Esa noche llamé a Miguel desde el teléfono de mi suite. «Mamá». Su voz sonaba sorprendida. «¿De dónde estás llamando? Este número no lo reconozco». «Hola, Miguel. ¿Cómo está la vida en el Hotel Gran Plaza?» Hubo un silencio largo. «¿Cómo sabes que estoy aquí?» «Sé muchas cosas, hijo. Por ejemplo, sé que Karen gastó $3.000 en un vestido la semana pasada. Sé que cenaron en Le Bernardin el martes. Sé que le dijeron a sus amigos que yo había muerto de cáncer». «Mamá, yo puedo explicar». «No necesitas explicar nada. Pero sí necesito que vengas a verme mañana. Estoy en la suite presidencial del mismo hotel donde te estás hospedando». «¿La suite presidencial? Mamá, ¿cómo?» «Mañana a las 3 de la tarde. Y trae a Karen contigo». «Pero mamá». «No es una petición, Miguel. Es una orden». Y colgué el teléfono. Al día siguiente, exactamente a las 3, escuché que tocaban la puerta de mi suite. Abrí y encontré a Miguel y Karen parados en el pasillo, ambos con caras de confusión total. Miguel llevaba jeans y una camisa arrugada, muy diferente a los trajes elegantes que había estado usando. Karen tenía un vestido naranja simple, sin maquillaje, como si hubieran salido corriendo de su habitación. «Mamá», dijo Miguel entrando lentamente, «¿qué es todo esto? ¿Cómo puedes pagar esta suite?» «Siéntense», les dije señalando el sofá de cuero italiano en el centro de la sala. Karen miró alrededor con ojos de asombro. La suite tenía ventanales enormes con vista a la ciudad, muebles que costaban más que un auto, y flores frescas en cada mesa. «Miguel», comencé con voz calmada, «durante los últimos meses me has tratado como basura. Me echaste de mi propia casa, me dejaste vivir en una pensión horrible, y le dijiste a tus amigos que había muerto». «Mamá, yo nunca». «Silencio», grité con una autoridad que no sabía que tenía. «Ahora hablaré yo». Tanto Miguel como Karen se encogieron en el sofá. «También sé que falsificaste documentos para hipotecar mi casa, que inventaste una deuda de $2 millones que nunca existió, y que todo este tiempo has tenido acceso al dinero de la familia de Karen». Karen trató de hablar, pero la callé con una mirada. «Pero lo que más me duele, Miguel, es que me hiciste creer que era una carga. Me hiciste sentir inútil, olvidada, como si mi vida no tuviera valor». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Miguel. «Mamá, lo siento mucho». Karen me convenció de que... «No me eches la culpa a mí», gritó Karen. «Tú fuiste el que dijo que tu madre era dramática y manipuladora». «Karen, cállate», le respondió Miguel. Los observé pelear entre ellos y sentí una extraña satisfacción. Su perfecta alianza contra mí se estaba desmoronando. «Basta», dije firmemente. «Ambos son igual de culpables. Pero tienen que saber algo importante». Me levanté y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda. Su padre, Miguel, era un hombre mucho más inteligente de lo que cualquiera de nosotros pensaba. Durante años, invirtió en secreto cada centavo extra que ganaba. Me volteé para verlos. «Soy millonaria, Miguel. Tengo $3 millones que Pedro me dejó, y la casa siempre ha sido mía». La cara de Miguel se puso blanca como el papel. Karen abrió la boca, pero no salió ningún sonido.
Eso significa que cada día que me dejaste sufrir en esa pensión, cada noche que pasé con hambre, cada lágrima que derramé rogándote por ayuda, fue completamente innecesario. Miguel se puso de pie tembloroso. Mamá, por favor, perdóname. No sabíamos qué. Claro que no sabían, exploté. Porque nunca se molestaron en preguntar. Porque decidieron que yo no valía nada antes de conocer la verdad. Karen finalmente encontró su voz. Dulce, si hubiéramos sabido que tenías dinero. Me habrían tratado mejor, terminé la frase por ella. Exactamente. Esa es la diferencia entre ustedes y yo. Yo los amé cuando pensé que no tenían nada. Ustedes solo me aman si tengo algo que darles. En ese momento tocaron la puerta nuevamente. Era Francisco acompañado por 2 policías. Señora Dulce, dijo Francisco, hemos venido a ejecutar la orden de arresto. Miguel y Karen se pararon de inmediato, el pánico evidente en sus rostros. Miguel Ramírez, dijo uno de los oficiales, queda arrestado por fraude documentario y usurpación de bienes inmuebles. Mientras le ponían las esposas a mi hijo, él me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, por favor, no dejes que me lleven. Por un momento, mi corazón de madre quiso ceder. Pero luego recordé todas las noches que había llorado en esa pensión horrible mientras él vivía como un rey. Miguel, le dije con voz firme, pídeselo a Papá Noel. Ver a Miguel siendo arrestado frente a mis ojos fue uno de los momentos más dolorosos y liberadores de mi vida. Por un lado, mi corazón de madre se rompía al ver a mi hijo esposado como un criminal común. Por el otro, sentía una satisfacción profunda al ver que finalmente había consecuencias por todo el daño que me había causado. Karen comenzó a gritar histéricamente cuando los oficiales se llevaron a Miguel. «Esto es tu culpa, vieja maldita», me gritó con odio puro en sus ojos. «Arruinaste nuestras vidas». «No, Karen», le respondí con calma glacial. «Ustedes arruinaron sus propias vidas cuando decidieron traicionarme». Francisco se acercó a Karen con una sonrisa profesional. «Señora, usted también está bajo investigación por complicidad en el fraude. Le sugiero que contrate un abogado». Karen se puso pálida. Sin Miguel ahí para protegerla, de repente se veía muy pequeña y vulnerable. «Pero yo no sabía que los documentos eran falsos», mintió desesperadamente. «Las fotografías que tenemos de usted celebrando después de hipotecar la casa sugieren lo contrario», replicó Francisco mostrándole algunas imágenes que Luis había capturado. Karen miró las fotos y su arrogancia se desplomó completamente. En las imágenes se la veía brindando con champán y riendo mientras Miguel firmaba los papeles falsos en el banco. «Dulce, por favor», me suplicó Karen, cambiando completamente de actitud. «Sé que cometimos errores, pero puedes retirar la denuncia. Miguel es tu hijo». «Miguel dejó de ser mi hijo el día que me echó a la calle como un perro», le respondí. «Y tú dejaste de ser mi nuera cuando me trataste como si fuera tu sirvienta». Karen intentó acercarse a mí, pero Francisco se interpuso. «Señora Karen, le recomiendo que se retire antes de que también emitamos una orden de arresto contra usted». Karen me lanzó una última mirada llena de resentimiento antes de salir corriendo de la suite. Cuando nos quedamos solos, Francisco y yo nos sentamos en silencio por unos minutos. La suite, que había estado llena de tensión, ahora se sentía extrañamente tranquila. «¿Cómo se siente, señora Dulce?», me preguntó Francisco. «Vacía», le respondí honestamente. «Sé que hice lo correcto, pero ver a mi hijo arrestado no es algo que una madre pueda celebrar». «Usted no lo arrestó», me recordó Francisco. «Él se arrestó a sí mismo cuando decidió cometer un delito». Esa noche, sola en mi lujosa suite, me senté junto a la ventana mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en meses no tenía que preocuparme por dinero, por techo, por comida. Pero tampoco tenía familia. Al día siguiente, Francisco me llamó con noticias inquietantes. «Señora Dulce, hay algo más que necesita saber. Miguel no actuó solo en esto. Hemos descubierto que Karen tiene conexiones con una red de estafadores que se especializan en robar propiedades de ancianos». «¿Qué quiere decir?». Karen ha estado casada antes. Su primer esposo era un hombre mayor que murió en circunstancias sospechosas, dejándole toda su fortuna. Su segundo esposo, también mayor, fue internado en un asilo después de que ella lo declarara mentalmente incompetente.
Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera terrorífica. ¿Está diciendo que Karen eligió a Miguel específicamente para robarme? Es muy probable. Los investigadores encontraron evidencia de que Karen había estado investigando a su familia meses antes de conocer a Miguel. Sabía sobre la casa, sabía que usted era viuda, sabía que tenía un hijo soltero con acceso a sus bienes. Me senté pesadamente en una silla. Miguel no había sido solo cruel conmigo, había sido víctima de una manipulación calculada. Pero eso no lo excusa, continué pensando en voz alta. Karen pudo haberlo influenciado, pero él tomó las decisiones finales. Exactamente. Y hay más malas noticias. Karen desapareció anoche. Vació sus cuentas bancarias y se fue sin dejar rastro. ¿Se fue? Sí. Pero tenemos órdenes de búsqueda en todo el país. No puede esconderse para siempre. Esa tarde decidí visitar a Miguel en la cárcel. Necesitaba verlo. Necesitaba entender cómo había llegado a ese punto. La cárcel era un lugar deprimente lleno de sonidos metálicos y olores desagradables. Miguel estaba en una celda individual, vestido con un uniforme naranja que lo hacía verse mucho más joven y vulnerable. Cuando me vio, comenzó a llorar inmediatamente. Mamá, gracias por venir. Pensé que nunca más querías verme. No sé si quiero verte, Miguel, le dije honestamente. Pero necesito respuestas. Karen me convenció de que tú tenías dinero escondido. Decía que todas las madres mayores guardaban fortunas para emergencias y que solo necesitábamos presionarte un poco para que lo compartieras. ¿Y creíste que abandonarme en una pensión horrible era presionarme un poco? Miguel bajó la cabeza avergonzado. Karen decía que si eras demasiado cómoda, nunca nos ayudarías. Que necesitabas sentir urgencia real para sacar el dinero. Miguel, ¿alguna vez pensaste en simplemente preguntarme si necesitaba ayuda? En tratarme como tu madre en lugar de como tu enemiga. Karen me convenció de que eras manipuladora, de que fingías ser pobre para controlarme emocionalmente. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras hablaba. Mamá, me lavó el cerebro completamente. Me hizo creer que tú eras el problema en mi vida. ¿Y ahora qué crees? Ahora sé que soy un idiota. Que perdí a la única persona que realmente me amaba por una mujer que solo quería usarme. Karen desapareció. Miguel vació sus cuentas y se fue sin más. El shock en su cara fue genuino. ¿Se fue? Me abandonó. Exactamente como tú me abandonaste a mí. Miguel se aferró a los barrotes de su celda. Mamá, por favor, perdóname. Sé que no merezco tu perdón, pero te juro que haré todo lo posible por arreglar esto. ¿Cómo, Miguel? ¿Cómo vas a arreglar los meses que pasé llorando en esa pensión? ¿Cómo vas a arreglar el dolor de creer que mi propio hijo me odiaba? No lo sé, admitió. Pero intentaré durante el resto de mi vida. Miré a mi hijo, el niño que había criado con tanto amor, convertido en un hombre destruido por su propia codicia y estupidez. Miguel, voy a hacer algo por ti. Voy a pagar por el mejor abogado que pueda encontrar. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Pero no lo hago por ti, continué. Lo hago por la memoria de tu padre, que te amó incondicionalmente. Mamá. Y cuando salgas de aquí, si es que sales, vas a tener que demostrarme que el Miguel que crié todavía existe en algún lugar. Lo haré, te lo prometo. Los promesas no significan nada ahora, Miguel, solo los hechos. Cuando salí de la cárcel, me sentía emocionalmente agotada. Francisco me esperaba en el estacionamiento. ¿Cómo se siente después de hablar con él? Confundida, admití. Parte de mí quiere salvarlo, y parte de mí piensa que se merece todo lo que le está pasando. Es natural sentirse así. Es su hijo, sin importar lo que haya hecho. Francisco, necesito preguntarle algo. ¿Cree que Miguel puede ir a prisión por mucho tiempo? Con un buen abogado y considerando que fue víctima de manipulación, probablemente pueda reducir su sentencia a 2 o 3 años. Quiero que contrate al mejor abogado penal de la ciudad. Dinero no es problema. ¿Está segura, señora Dulce? No estoy haciendo esto por Miguel, le expliqué. Lo estoy haciendo por mí. Necesito saber que hice todo lo posible por el hijo que Pedro y yo criamos con amor.
Francisco asintió con comprensión. Entiendo perfectamente. Esa noche, en mi suite, llamé a un número que no había marcado en años. Era Diana, mi hermana menor que vivía en otra ciudad. Dulce. Por Dios. ¿Dónde has estado? He tratado de llamarte durante meses. Es una historia larga, Diana. ¿Puedes venir a verme? Te necesito. Por supuesto. Salgo mañana mismo. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí completamente sola. Miguel había destruido nuestra relación, Karen había desaparecido como la cobarde que era, pero todavía tenía gente que me amaba. La verdadera sanación apenas estaba comenzando. Diana llegó al día siguiente en un vuelo matutino. No la había visto en casi 2 años, pero cuando la vi bajar del taxi frente al hotel, corrí a abrazarla como si fuera una niña. Diana tenía 58 años, 13 menos que yo, pero siempre había sido la hermana fuerte de la familia. Cuando murió Pedro y yo me sumergí en la tristeza, ella fue quien me ayudó a seguir adelante por Miguel. Dulce, ¿qué está pasando?, me preguntó mientras subíamos a mi suite. Tu voz sonaba terrible por teléfono. Le conté todo, desde la humillación de Navidad hasta el arresto de Miguel. Diana me escuchó en silencio, pero vi cómo su expresión cambiaba de confusión a horror a furia absoluta. Ese maldito niño te hizo vivir en una pensión, estalló cuando terminé mi relato. Después de todo lo que sacrificaste por él. Diana, por favor. No, Dulce. No voy a calmarme. Miguel se convirtió en un monstruo y tú no tienes que protegerlo más. Era extraño escuchar a alguien más validar mi dolor. Durante meses había dudado de mí misma, preguntándome si realmente era una madre ingrata como Miguel me había hecho creer. Pero hay algo más que necesito contarte, le dije. Algo sobre Pedro que nunca supe. Le mostré la carta y los documentos bancarios. Diana leyó todo con ojos cada vez más grandes. Pedro siempre fue inteligente con el dinero, dijo finalmente. Pero nunca imaginé que había logrado ahorrar tanto. Me siento culpable por no haberlo sabido. Como si hubiera fallado como esposa. Dulce, Pedro te protegió. Sabía que si algo le pasaba, tú necesitarías estar segura financieramente. Hizo lo correcto manteniendo esto en secreto. Esa tarde, Diana y yo fuimos de compras. No solo ropa, sino todo lo que necesitaba para comenzar mi nueva vida. Muebles para un apartamento nuevo, arte para las paredes, libros para llenar mis días. Dulce, me dijo Diana mientras probaba un vestido púrpura en una boutique elegante, quiero que sepas algo. Nunca me gustó Karen. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque eras feliz de que Miguel hubiera encontrado a alguien. Pero esa mujer tenía algo falso desde el primer día. La manera en que te hablaba, como si fuera su empleada, me ponía enferma. Miguel la defendía siempre. Miguel estaba cegado. Karen es hermosa y manipuladora. Combinación peligrosa para un hombre inseguro. Francisco nos encontró en el hotel esa noche con noticias importantes. Señoras, tengo información sobre Karen. La encontraron en Miami tratando de abordar un vuelo a Colombia. ¿La arrestaron?, preguntó Diana. Sí, pero hay más. Cuando la registraron, encontraron documentos falsos de otras 3 víctimas ancianas. Karen ha estado haciendo esto durante años. Me senté pesadamente en el sofá. ¿Cuántos ancianos como yo han sufrido por culpa de esa mujer? Al menos 5 casos confirmados en los últimos 10 años. Todos hombres mayores con propiedades valiosas, todos manipulados hasta perder todo. ¿Y qué pasa con Miguel ahora? Su historia es más creíble ahora que sabemos que Karen es una estafadora profesional. El fiscal está dispuesto a considerar que Miguel fue víctima de manipulación psicológica. Diana me tomó de la mano. Eso no excusa lo que te hizo, pero al menos explica por qué cambió tan drásticamente. Al día siguiente recibí una llamada inesperada. Era Miguel desde la cárcel. Mamá, acabó de venir mi abogado. Me dijo que Karen fue arrestada en Miami. Sí, me enteré. También me dijo que ella había hecho esto antes. Con otros hombres. La voz de Miguel se quebró completamente. Mamá, fui tan estúpido. Tan increíblemente estúpido. Sí, Miguel. Lo fuiste.
Karen me enseñó fotos de cuentas bancarias. Me dijo que había investigado nuestras finanzas familiares y que tú tenías dinero escondido. Me convenció de que eras avara, de que me estabas negando una herencia que me correspondía. Y nunca pensaste en preguntarme directamente. Karen decía que si te preguntaba, negarías todo y esconderías el dinero aún mejor. Que la única manera de acceder a él era presionarte emocionalmente. Era fascinante y terrorífico escuchar cómo Karen había construido una narrativa completa para justificar el abuso. Miguel, ¿alguna vez, en algún momento durante esos meses terribles, pensaste que tal vez estaba siendo cruel con tu madre? Hubo un largo silencio. Sí, admitió finalmente. Especialmente la noche de Año Nuevo. Cuando vi cómo te fuiste después de que te dijera lo del regalo, vi dolor real en tus ojos. Pero Karen me convenció de que era actuación. Actuación. Decía que las madres mayores son expertas en manipulación emocional, que fingías estar herida para controlarme. Cada revelación me mostraba que tan profundamente Karen había envenenado la mente de mi hijo. Miguel, necesito que entiendas algo. Durante esos meses, cuando vivía en esa pensión horrible, cuando comía pan seco porque no tenía dinero para nada más, cuando lloraba todas las noches preguntándome qué había hecho mal como madre, todo eso era real. No era actuación. Lo sé, mamá. Ahora lo sé. Y me odio por cada segundo de sufrimiento que te causé. El odio no sirve de nada ahora, Miguel. ¿Qué puedo hacer? Dime qué puedo hacer para arreglar esto. No sé si se puede arreglar, hijo. Pero si realmente quieres intentarlo, vas a tener que trabajar muy duro para reconstruir la confianza que destruiste. Después de colgar, Diana me encontró llorando en mi habitación. ¿Estás bien? No sé qué sentir, Diana. Parte de mí quiere perdonarlo porque fue manipulado. Pero otra parte de mí no puede olvidar el dolor que me causó. Es normal sentirse así, Dulce. El perdón no significa que tengas que olvidar o pretender que no pasó nada. Esa noche tuvimos una cena larga en mi suite, recordando a Pedro y hablando sobre el futuro. ¿Qué vas a hacer con todo este dinero?, me preguntó Diana. Honestamente, no lo sé. Durante tantos años viví preocupándome por cada centavo. Ahora tengo más dinero del que podré gastar en lo que me queda de vida. Pedro estaría orgulloso de verte así, dijo Diana sonriendo. Fuerte, independiente, no dejándote pisotear por nadie. ¿Crees que Pedro aprobaría que denunciara a Miguel? Diana me miró seriamente. Creo que Pedro aprobaría que te protegieras. Él te amó lo suficiente como para asegurar tu futuro financiero. Estoy segura de que también querría que te respetaran. Al día siguiente, Francisco llegó con el abogado que había contratado para Miguel. Se llamaba Mario y tenía una reputación excelente defendiendo casos complicados. Señora Dulce, me dijo Mario, he revisado el caso de su hijo y creo que podemos conseguir una sentencia reducida. Especialmente ahora que sabemos sobre la red de estafas de Karen. ¿Qué tipo de sentencia? Probablemente 18 meses a 2 años, con posibilidad de libertad condicional después de 12 meses si demuestra buena conducta. ¿Y qué tendría que hacer Miguel para demostrar buena conducta? Trabajar en programas de rehabilitación, terapia psicológica, trabajos comunitarios. Básicamente tendría que demostrar que entiende la gravedad de lo que hizo y que está genuinamente arrepentido. ¿Usted cree que Miguel está genuinamente arrepentido?, le pregunté. Mario me miró pensativo. He hablado con muchos criminales en mi carrera. Algunos fingen arrepentimiento, otros realmente lo sienten. Su hijo. Creo que su arrepentimiento es real. Pero también creo que es muy ingenuo y fácil de manipular. Esa ingenuidad casi me destruye la vida. Lo entiendo perfectamente, señora. Y quiero que sepa que si decide no apoyar a su hijo en esto, es completamente comprensible. Esa noche, sola en mi suite, tomé una decisión que cambiaría todo. No era solo sobre Miguel, sino sobre el tipo de persona que quería ser con mi nueva vida. Pedro me había dado una segunda oportunidad económica. Era hora de decidir qué tipo de segunda oportunidad emocional me daría a mí misma. Llamé a Francisco. Francisco, quiero establecer una fundación. ¿Qué tipo de fundación? Una fundación para ayudar a ancianos que han sido abandonados o estafados por sus propias familias.
Quiero convertir mi dolor en algo que ayude a otros. Es una idea hermosa, señora Dulce. Y quiero que Miguel trabaje en esa fundación cuando salga de prisión. Si realmente quiere redimirse, puede hacerlo ayudando a otros ancianos que sufrieron lo mismo que yo. Era perfecta. Mi venganza no sería solo castigar a Miguel, sino convertirlo en parte de la solución para un problema que él mismo había ayudado a crear. Pedro me había protegido con su dinero. Ahora era mi turno de proteger a otros con ese mismo dinero. La transformación de víctima a protectora estaba completa. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad legal, emocional y personal. Diana decidió quedarse conmigo de forma permanente, y juntas comenzamos a planear no solo mi nueva vida, sino también la fundación que sería mi legado. Francisco me ayudó a establecer legalmente la Fundación Pedro Ramírez para Ancianos Abandonados. El nombre honraba a mi esposo mientras dejaba claro cuál era nuestra misión. Con $2 millones como capital inicial, podíamos hacer una diferencia real en la vida de personas que habían sufrido como yo. Dulce, me dijo Diana mientras revisábamos los primeros casos que habían llegado a nuestra atención. Mira esto. Esta señora de 85 años, Griselda, fue echada de su casa por su hijo después de que se casó con una mujer más joven. Leer la historia de Griselda fue como revivir mi propio infierno. Su hijo había cambiado las cerraduras de la casa familiar y la había enviado a un asilo público, donde la maltrataban y apenas la alimentaban. Vamos a sacarla de ahí inmediatamente, decidí. Y vamos a asegurarle una vida digna. En 3 semanas, habíamos rescatado a 5 ancianos de situaciones horribles. Griselda, que ahora vivía en un hermoso apartamento que pagábamos nosotros. Luis, un hombre de 78 años que había sido estafado por su nieta. Nayeli, una mujer de 82 años cuyo hijo había vendido su casa sin su permiso. Cada caso me recordaba lo afortunada que había sido. Pedro me había dejado los recursos para defenderme. Estas personas no habían tenido esa suerte. Mientras tanto, Miguel seguía en prisión esperando su juicio. Su abogado Mario había negociado exitosamente una sentencia reducida de 18 meses a cambio de que Miguel testificara contra Karen y su red de estafas. Tu testimonio va a ayudar a encarcelar a una criminal muy peligrosa, me dijo Mario durante una de nuestras reuniones. Karen ha arruinado docenas de vidas. Karen enfrentaba cargos por estafa agravada, fraude documentario y asociación criminal. Los fiscales estimaban que podría recibir entre 15 y 20 años de prisión. Me alegra saber que no podrá lastimar a nadie más, le dije a Mario. Pero eso no borra lo que le hizo a mi familia. Un día recibí una carta inesperada. Era de Karen, escrita desde su celda en Miami. Querida Dulce, decía la carta, sé que probablemente no quieres saber nada de mí, pero necesito que entiendas algo. Nunca fue personal contigo. Miguel era solo otro trabajo para mí. Seguí leyendo con una mezcla de fascinación y repulsión. Estudié a tu familia durante meses antes de acercarme a Miguel. Sabía sobre Pedro, sabía sobre la casa, sabía que probablemente había dinero escondido. Miguel fue el blanco perfecto, soltero, solitario, con acceso a propiedades familiares. La carta continuaba describiendo cómo había manipulado sistemáticamente a Miguel. Lo convencí de que tú eras avara y manipuladora porque necesitaba que sintiera resentimiento hacia ti. Un hijo que ama a su madre nunca la traicionaría, pero un hijo que cree que su madre lo está engañando sí lo haría. Le mostré documentos falsos que demostraban que tenías cuentas bancarias secretas. Le inventé historias sobre otras familias donde las madres habían negado herencias a sus hijos. Básicamente le lavé el cerebro hasta que creyó que robar tu casa era justicia, no traición. La parte final de la carta fue la más perturbadora. Miguel nunca tuvo una oportunidad real. Desde el primer día que lo conocí, planeé destruir su relación contigo para acceder a sus bienes. Si no hubieras tenido tanto dinero como tenías, probablemente habría terminado matándolo en un accidente para cobrar seguros de vida. Esa revelación me heló la sangre. Karen no solo había arruinado mi relación con Miguel, había planeado potencialmente asesinarlo. Esa noche llamé a Miguel a la cárcel y le leí la carta completa. Mamá, sollozó Miguel al escucharla. Ella iba a matarme. Sí, Miguel. Y habría sido tu culpa por ser tan ingenuo. ¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo no vi las señales?
Porque querías creer que había una solución fácil a todos tus problemas. Preferiste creer que yo era malvada antes que aceptar que la vida es difícil y requiere trabajo. Mamá, cuando salga de aquí, quiero pasar el resto de mi vida compensándote. Miguel, no quiero que pases tu vida compensándome. Quiero que pases tu vida siendo una mejor persona. ¿Cómo puedo hacer eso? Diana y yo hemos creado una fundación para ayudar a ancianos abandonados. Cuando salgas, si realmente quieres redimirte, vas a trabajar allí. Vas a ver de primera mano el daño que causa el abandono familiar. ¿Me darías esa oportunidad? Se la doy a una condición, que entiendas que no es un favor que te hago. Es trabajo duro y doloroso. Vas a escuchar historias como la mía todos los días. Acepto. Acepto cualquier condición que pongas. 2 semanas después, Francisco me trajo noticias que no esperaba. Señora Dulce, Karen quiere hacer un trato. Está dispuesta a devolver todo el dinero que robó de otras víctimas a cambio de una sentencia reducida. ¿Cuánto dinero? Aproximadamente $500,000 de 5 víctimas diferentes. ¿Y qué quiere a cambio? Que usted escriba una carta al juez recomendando clemencia porque ayudó a resolver otros casos. Me reí amargamente. Así que ahora Karen quiere usar mi sufrimiento para reducir su castigo. Es su decisión, señora. Pero ese dinero podría ayudar mucho a su fundación. Esa noche lo discutí con Diana. Es dinero manchado de sangre, dijo Diana. Karen lo robó de gente inocente. Exactamente. Por eso debería usarse para ayudar a gente inocente. ¿Vas a escribir la carta? Voy a escribir una carta, decidí. Pero no va a decir lo que Karen espera. Al día siguiente escribí mi carta al juez. Su señoría, Karen me destruyó la vida sistemáticamente. Manipuló a mi hijo hasta convertirlo en un extraño. Me hizo creer que era una carga inútil para mi propia familia. Planeó potencialmente asesinar a Miguel después de robar mis bienes. No merece clemencia por devolver dinero que nunca debió robar. Merece la sentencia máxima para que nunca más pueda lastimar a otra familia como lastimó a la mía. Francisco leyó la carta y sonrió. Creo que esta carta va a asegurar que Karen reciba la sentencia completa. Bien. Algunas personas no merecen segundas oportunidades. Mientras tanto, nuestro trabajo en la fundación crecía cada día. Habíamos ayudado a 23 ancianos a recuperar sus vidas, sus propiedades, o simplemente su dignidad. Griselda se había convertido en una de mis mejores amigas. A pesar de ser mayor que yo, tenía una energía increíble y ayudaba a organizar actividades para los otros ancianos que habíamos rescatado. Dulce, me dijo Griselda una tarde, quiero que sepas que salvaste mi vida. Literalmente. En ese asilo me estaba muriendo de tristeza. Griselda, tú habrías hecho lo mismo por mí. No estoy tan segura. Convertir tu dolor en ayuda para otros requiere un corazón muy especial. Luis, el hombre que había sido estafado por su nieta, también se había sumado como voluntario en la fundación. Es terapéutico, me explicó. Ayudar a otros que pasaron por lo mismo. Me hace sentir que mi sufrimiento tuvo algún propósito. Un día recibí una visita completamente inesperada. Era Cintia, una mujer elegante de unos 40 años que se presentó como psicóloga especializada en manipulación familiar. Señora Dulce, he estado siguiendo su caso y el trabajo de su fundación. Quisiera ofrecerle mis servicios profesionales de forma gratuita. ¿Qué tipo de servicios? Terapia para las víctimas de abandono familiar, pero también evaluaciones psicológicas para determinar si los familiares que abandonaron a estos ancianos pueden ser rehabilitados o son casos perdidos. ¿Como Miguel? Exactamente. Su hijo fue víctima de manipulación, pero también tomó decisiones conscientes de lastimar a su madre. Necesitamos determinar si puede cambiar realmente o si simplemente dice lo que usted quiere escuchar. La idea me fascinó. ¿Cómo funcionaría eso? Evaluaría a Miguel psicológicamente, determinaría su nivel real de arrepentimiento, y haría recomendaciones sobre si es seguro para usted tener una relación con él en el futuro. ¿Y si determine que Miguel no puede cambiar? Entonces sabría que debe protegerse y mantener distancia permanente. ¿Y si determine que sí puede cambiar?
Entonces podríamos diseñar un programa de rehabilitación que le diera a ambos las mejores posibilidades de reconstruir su relación. Acepté la propuesta de Cynthia inmediatamente. Después de todo lo que había pasado, necesitaba una opinión profesional sobre si Miguel merecía una segunda oportunidad o si debía protegerme de más manipulación. El día del juicio de Karen finalmente llegó. Diana y yo asistimos para ver cómo terminaba esta pesadilla. Karen entró a la sala esposada, vestida con un uniforme naranja de prisión, muy diferente a la mujer elegante que había conocido. Cuando me vio, me miró con odio puro, pero ya no me intimidaba. Ahora era yo quien tenía el poder. El juez leyó mi carta en voz alta, junto con las declaraciones de otras víctimas. Karen recibió 20 años, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10 años. Cuando anunciaron la sentencia, Karen gritó: «Esto es injusto. Devolví el dinero». Pero el juez respondió firmemente: «Señora, usted destruyó familias sistemáticamente durante años. La justicia por fin la alcanzó». Salí del juzgado sintiendo que por fin había cerrado ese capítulo de mi vida. Karen nunca más podría lastimar a nadie. Ahora solo quedaba decidir qué hacer con Miguel. 6 meses después del juicio de Karen, Miguel finalmente fue liberado de prisión. Había cumplido 12 meses de su sentencia de 18, reducida por buen comportamiento y por haber completado programas de rehabilitación. Cynthia había estado visitándolo semanalmente durante los últimos 3 meses, evaluando su progreso psicológico y preparando su reporte final para mí. El día de su liberación, Diana y yo lo esperamos en el estacionamiento de la prisión. Miguel salió vestido con la misma ropa que llevaba cuando fue arrestado, pero se veía completamente diferente. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y caminaba con la cabeza gacha de alguien que había sido genuinamente humillado por la vida. Cuando me vio, se detuvo a varios metros de distancia, como si no estuviera seguro de si podía acercarse. «Hola, mamá», me dijo con voz quebrada. «Hola, Miguel». El silencio que siguió fue incómodo, lleno de todo lo que habíamos perdido y todo lo que tal vez podríamos recuperar. «¿Cómo te sientes?», le pregunté finalmente. «Avergonzado, arrepentido y muy, muy agradecido de que hayas venido». Diana se mantuvo a mi lado, observando cada movimiento de Miguel con desconfianza protectora. «Miguel», le dije, «antes de que podamos hablar de cualquier tipo de futuro juntos, necesitas escuchar lo que Cynthia descubrió sobre tu estado mental». Cynthia había llegado en su propio auto y se acercó a nosotros con una carpeta gruesa en las manos. «Miguel», comenzó Cynthia con voz profesional, «durante nuestras sesiones, identifiqué varios patrones preocupantes en tu personalidad». Miguel la escuchó sin interrumpir. «Tienes una tendencia marcada a buscar soluciones fáciles a problemas complejos. También tienes dificultades para aceptar responsabilidad completa por tus acciones, siempre buscando factores externos que justifiquen tus decisiones». «Pero doctora», protestó Miguel, «yo acepto que lo que hice estuvo mal». «Sí, pero en nuestras sesiones constantemente mencionabas cuánto Karen te había manipulado, como si eso redujera tu culpabilidad. Aún tienes problemas para entender que ser manipulado no te excusa de haber tomado decisiones crueles». Diana asintió con aprobación. Era exactamente lo que ella había estado diciendo durante meses. «Sin embargo», continuó Cynthia, «también veo señales genuinas de crecimiento. Los programas de rehabilitación que completaste en prisión parecen haber tenido un impacto real. Ya no hablas de ti mismo como víctima principal de esta situación». «¿Cuál es tu recomendación profesional?», le pregunté a Cynthia. «Creo que Miguel puede cambiar, pero va a requerir años de trabajo consistente. No meses, años. Y cualquier relación que reconstruyan debe incluir límites muy claros y consecuencias inmediatas si él vuelve a traicionarte». Manejamos en silencio hacia el apartamento que había alquilado para Miguel. Era modesto pero decente, en un barrio trabajador lejos de los lujos que había conocido con Karen. «Mamá», me dijo Miguel cuando llegamos, «sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero podrías contarme sobre la fundación». Le expliqué todo el trabajo que Diana y yo habíamos estado haciendo. Las vidas que habíamos salvado, los ancianos que habían recuperado su dignidad, los casos legales que habíamos ganado contra familiares abusivos. Griselda, la señora de 85 años cuyo hijo la abandonó, ahora vive en un hermoso apartamento y ayuda a otros ancianos como voluntaria, le conté.
Luis recuperó la casa que su nieta le había robado y ahora da conferencias sobre fraude familiar. Miguel escuchaba con lágrimas en los ojos. Convertiste tu dolor en algo hermoso, me dijo. Igual que papá habría querido. ¿Y tú qué quieres hacer con tu dolor, Miguel? Quiero trabajar contigo, si me lo permites. Quiero pasar cada día de mi vida ayudando a gente que sufrió por culpa de personas como yo. No va a ser fácil, le advertí. Vas a escuchar historias que te van a partir el corazón. Vas a conocer ancianos que fueron traicionados por hijos exactamente como tú me traicionaste a mí. Lo sé. Y creo que necesito escuchar esas historias. Diana intervino por primera vez en la conversación. Miguel, no voy a fingir que confío en ti. Pero si tu madre decide darte esta oportunidad, voy a estar vigilando cada movimiento que hagas. Lo entiendo, tía Diana. Y lo agradezco. Una semana después, Miguel comenzó a trabajar en la fundación. Su primer día fue brutal. Conoció a Naira, una mujer de 73 años que había sido internada en un asilo horrible por su hija, quien vendió la casa familiar y se mudó a Europa con el dinero. Mi hija me decía que era una carga, le contó Naira a Miguel. Que ya había vivido suficiente y que era hora de que ella disfrutara su vida. Vi cómo Miguel se ponía pálido escuchando la historia. Era como si estuviera viendo su propio reflejo en un espejo terrible. ¿Cómo se siente ahora?, le preguntó Miguel a Naira. Algunos días todavía lloro preguntándome qué hice mal como madre. Pero otros días me siento agradecida de haber sobrevivido para ver que hay gente buena en el mundo, como tu madre. Esa noche Miguel llegó a mi apartamento y se quebró completamente. Mamá, no puedo creer que yo te hice sentir como Naira se sintió. No puedo creer que fui tan cruel. Ahora sabes cómo se siente ser abandonado por la persona que más amas, le dije. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa comprensión? Durante los siguientes meses, Miguel trabajó incansablemente en la fundación. Visitaba asilos buscando casos de abandono, ayudaba a ancianos a recuperar propiedades robadas y organizaba eventos para darles dignidad y comunidad. Un día me sorprendió con una propuesta. Mamá, quiero donar mi salario completo a la fundación. Miguel, necesitas dinero para vivir. Vivo en un apartamento que tú pagas, como comida que tú pagas. Lo único que necesito es transporte para ir a trabajar. Todo lo demás debe ir a ayudar a la gente que lastimé indirectamente. Fue el primer momento en 2 años que me sentí genuinamente orgullosa de mi hijo. 6 meses después de que Miguel comenzara a trabajar con nosotros, recibimos un caso que cambió todo. Una mujer llamada Diana, que casualmente tenía el mismo nombre que mi hermana, había sido estafada por su hijo de una manera casi idéntica a como Miguel me había estafado a mí. La diferencia era que esta Diana no tenía los recursos que Pedro me había dejado. Quiero manejar este caso personalmente, me dijo Miguel cuando leyó el expediente. ¿Estás seguro? Va a ser muy doloroso para ti. Exactamente por eso necesito hacerlo. Miguel trabajó durante 3 semanas para reunir evidencia contra el hijo de esta otra Diana. Usó todos los contactos legales que había desarrollado, pagó investigadores privados de su propio bolsillo, y finalmente logró que arrestaran al estafador. Cuando Diana recuperó su casa y sus ahorros, me abrazó llorando. Su hijo es un ángel, me dijo. Salvó mi vida. Esa noche, por primera vez desde la pesadilla navideña de hace 2 años, Miguel y yo cenamos juntos como madre e hijo. Mamá, me dijo mientras compartíamos el postre, sé que nunca podré borrar el daño que te causé. Pero quiero que sepas que cada día trabajo para ser el hombre que papá quería que fuera. Miguel, tu padre te habría perdonado hace mucho tiempo. ¿Y tú? Lo miré a los ojos, este hombre que había sido mi bebé, mi niño, mi mayor decepción, y ahora tal vez mi mayor orgullo. Yo también te perdono, hijo. Miguel comenzó a llorar, y por primera vez en 2 años, lo abracé como a mi niño. Hoy, 3 años después de esa terrible Nochevieja, dirijo la fundación más exitosa de la ciudad para ancianos abandonados. Hemos ayudado a más de 200 personas a recuperar sus vidas, sus propiedades y su dignidad. Miguel es mi segundo al mando, y cada día demuestra que la gente sí puede cambiar si genuinamente quiere hacerlo. Diana, mi hermana, se convirtió en la directora administrativa y mantiene a todos organizados con su energía incansable. Pedro estaría orgulloso, no solo de la fundación,
sino de cómo convertimos la traición más dolorosa de nuestras vidas en una fuerza para el bien. A veces recibo cartas en la cárcel de Karen, todavía tratando de manipularme, todavía culpando a otros por sus crímenes. Las tiro sin leer más allá de la primera línea. Algunas personas nunca cambian, y está bien. No todos merecen segundas oportunidades. Miguel sí se ganó la suya. Y yo me gané una nueva vida que nunca imaginé posible. Cada mañana me despierto en mi hermoso apartamento, desayuno mientras leo solicitudes de ayuda de ancianos abandonados, y salgo a hacer trabajo que le da sentido a mi existencia. Ya no soy Dulce la anciana abandonada rogando por compasión. Soy Dulce la protectora, la defensora, la mujer que convirtió su dolor en poder. Pedro me enseñó que el amor verdadero se demuestra protegiéndote incluso después de la muerte. Miguel me enseñó que la traición puede doler más que cualquier golpe físico. Y yo me enseñé a mí misma que la mejor venganza es vivir tan bien que tus enemigos se arrepientan de haberte subestimado. Si estás pasando por una situación parecida, si tu propia familia te ha abandonado o traicionado, quiero que sepas esto: no estás sola. No eres una carga. Tu vida tiene valor sin importar tu edad. Y a veces, cuando todo parece perdido, la vida te da una oportunidad de demostrar de que estás realmente hecha. ¿Y tú? ¿Has vivido alguna injusticia familiar como esta? Cuéntame tu historia en los comentarios. Tal vez juntos podamos convertir tu dolor en poder también.